comenzar indicando esta historia. Generalmente ha sido muy explicada, enseñada a los niños de la escuela dominical. Tenemos a un Zaqueo subido en un árbol y es importante que nosotros nos demos cuenta, pero en la profundidad, porque a veces puede pasar, y eso ya la sabía, eso ya sé que el Zaqueo vino, le dijo esto, y Jesús dijo esto, y ya está. Es más allá lo que está pasando entre Jesús y Zaqueo. Y eso quiero yo enfatizar en esta mañana, que ustedes también lo piensen profundamente. Otro dato que quiero que quede claro es la palabra pecador. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, así es. Eso ya nadie discute, todos sabemos que es así. Pero la palabra de Dios generalmente cuando dice a un hombre o a una mujer, le dice pecadora o pecador, está diciendo como lo que conocemos nosotros en medio actual, un antisocial, malandro, una malandra. Es alguien que es común, por decir, una mujer en prostitución. Lo vemos en la esquina, ahí está ella vendiendo su cuerpo. Es una pecadora según la palabra de Dios. Y porque los demás somos pecadores todos. Y en el caso de Zaqueo es igual. Habla aquí, y ya vamos a conversar en el punto. Habla que la gente comenzó a hablar. Y Jesús, porque había ido a la casa de un hombre pecador. Entonces, ¿qué pecador? Es parecido a la mujer adúltera, parecido a María Magdalena. En este caso, era un hombre público que extorsionaba y robaba. Casi ustedes sabrán a los políticos que no les da vergüenza de hacer las cosas que hacen. Ese sería el nombre de un pecador. Tomando en cuenta eso, Zaqueo era un hombre como cualquiera de nosotros, pero era un publicano, o con este nombre de pecador. A estos publicanos se los decía pecadores, porque el pueblo o el Estado le había dado a él la posibilidad de cobrar, para no hacer ahora lo que tienen oficinas para cobrar las cosas. Ellos vendían a las personas ricas o que tenían influencia, y tenía que eso cobrar los impuestos y darle al Estado. Pero estos hacían de esto un negocio. Si yo tenía que pagar 100, le cobraban 150, 200, y no importaba cómo le cobraban. Y entonces una parte le daban allá y otra parte se quedaba él. Este era el extorsionador de impuestos. Por eso era tan mal visto por la gente. Y no solo es por eso, sino que igual que nosotros, este Zaqueo necesitaba de Dios. Como este hombre que está ahí en ese árbol, muchos de nosotros somos o tenemos tantos pecados: orgullo, soberbia, prepotencia. Nos creemos suficientes, no reconocemos ni aceptamos que estamos mal,
Y eso muestra que necesitamos un cambio. Necesitamos de Dios, que solamente puede darse a través de Jesucristo. Pero para eso tenemos que bajarnos del árbol, como hizo ese hombre. Tenemos que dejar nuestros intereses personales, lo de nuestra naturaleza que quiere siempre ganarnos y hacer, para más bien tratar de hacer otra cosa, que es diferente a hacer la voluntad de Dios. Como dije, entonces hoy ya vemos muchos saqueos. Yo mismo fui uno de ellos, pero por la gracia de Dios y el Espíritu me abrieron los ojos y me mostraron la verdad de Jesucristo, su Hijo, mi Redentor, mi Padre, y que Él ha perdonado mis pecados. Y no solo eso, sino que está llamando a todos nosotros para hacerlo eso, para perdonar, para nacer de nuevo y para darnos la vida eterna. Muchos de nosotros, vida eterna, que hablan de eso. No nos preocupa tanto, pero yo veo a la gente que en cambio les da miedo la muerte. ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué tenemos miedo a la muerte? Porque después de esta tenemos que dar cuenta a Dios. Y por un lado entonces nos da miedo la muerte y por otro lado no nos preocupa de eso. Debería preocuparnos tanto lo que va a pasar de aquí a allá. Y el momento que tú te das cuenta que eso es verdad, no es que presuma, pero yo no tengo miedo a morir. Yo quiero estar al lado de Jesús. Quiero irme. Algunos dicen, está perdiendo la cabeza, ya está viejito. No, eso no es así. Ahora, el Evangelio, hablando ya de esto, Lucas 19, el versículo 2 nos muestra, dice que este hombre era jefe de publicanos, era rico, claro, porque tenía dinero, era influyente, extorsionador, y por su gran posición económica no le faltaba nada. Pero así es la vida, pero no era feliz. Porque si buscaba algo le preocupaba. Él sabía que hay algo más que tener dinero. Seguro que estaba pensando en su adentro de qué pasaría cuando él moriría aquí. Él quería vivir una vida de bien aquí en la tierra, como todos nos gana esa parte material, pero estando lejos de Dios es estar equivocado espiritualmente, es estar en otro lado. Solo Dios, solo Jesús nos acerca a ese lugar especial. Pero él había escuchado también de Jesús, que era el Hijo de Dios. Y parece que pensó que tiene la respuesta a sus dudas y problemas. Los mismos problemas que tenemos nosotros. Las preocupaciones, los deseos carnales, la situación material, amigos, familia, el novio, la novia, el orgullo que se opone a que demos ese paso verdadero de reconocer nuestra condición y de decirle: Jesús, es el momento que me cambies. Yo quiero ser otro, quiero nacer de nuevo. Pero Zaqueo, cuando pasaba Jesús, quería verlo y por eso fue a buscarlo. La palabra de Dios dice que quería ver a Jesús.
pero no podía por la multitud. ¿Cómo sería la gente, la cantidad? Ahora vemos las procesiones que hay en la calle. Y en verdad, cuando uno quiere estar cerca, mirar, hay mucha gente que no hay cómo verlo, peormente preguntarlo, decirle alguna cosa. Y además era pequeño, creo que era como yo, era chiquito. Entonces la gente que era más grande no podía verlo. Entonces, por eso dice que corrió, otros dice adelantó, otros dicen que fue adelante, según las versiones, y se sube a un árbol. No sé si así sea el sicómoro. Es una planta que hay por allá, por Jerusalén. Era el deseo de poderle ver a Jesús, porque Jesús, él ya sabía que ese trayecto cogió y por ahí iba a ir. Al haber hecho eso, Zaqueo, algo le decía en su espíritu adentro, que Jesús le podía ayudar en su situación, y por eso estaba allí. Y ahí nadie le impediría por lo menos verle al Hijo de Dios. Pero él no se daba cuenta que Jesús mira desde otra perspectiva. Él mira el corazón de las personas. Por eso cuando iba a pasar por allí, Jesús le alza a ver a él que ha estado subido allí. Él conoce el corazón del hombre. Si hubiera sido otro hombre que estaba allí solo viendo, tal vez no hubiera alzado a ver Jesús. Pero él sabía en el corazón que el Zaqueo buscaba algo. Porque vamos a ver eso posteriormente. Y se dio entonces cuenta Jesús que tenía una necesidad de Dios, una hambre, una sed, que por eso dice el Evangelio, concretamente Lucas 16:5. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, versículo 7, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Eso me preocupa el versículo 7 a mí. Ese es el tipo de persona religiosa que se cree que porque él está acá, que él no peca, que porque va a la iglesia y no sabemos a veces cómo nos comportamos en la casa. No. Ellos entonces tenían dividido claramente, con eso no hay que juntarse. Allá no debe estar. Acá no. Pero Jesús vino por mí, que yo soy pecador, por usted, por esas personas. Por eso estuvo con la mujer adúltera. Por eso aceptó que María Magdalena se acerque a él. Y este era el mismo caso de Zaqueo. Zaqueo también debe haber pensado que siendo un hombre pecador, ¿cómo es que Jesús entra a su casa? Es que Jesús vino a sanar la tierra, a cambiar esto que estaba mal, a los corazones que están heridos. Seguro que Zaqueo tenía gozo, porque dice que entró gozoso cuando Jesús le dice eso. Porque entraba a su casa por el perdón que sintió, la salvación, la vida eterna. La pregunta es, ¿nosotros seríamos capaces de sentir lo mismo que sintió Zaqueo? Porque Jesús hizo exactamente igual por nosotros.
exactamente igual. Podemos recordar cuando vino a nuestra casa, a nuestro corazón, Jesús. ¿Sería genuino lo que entró o lo que decimos que ya vino a mi corazón? En el estudio estábamos analizando esto. Es simple. No necesitas ser teólogo para que conozcas esto. Si tú te sientes diferente hasta antes que le recibiste, sí naciste de nuevo. Tienes que pensar en eso. Si tienes una necesidad de Dios, de ir a la iglesia antes que cualquier otra cosa material, eso sí es que has nacido de nuevo. Pero tengamos cuidado, porque cuando nosotros vamos a Jesús, siempre hay choques. Y algunas veces es bastante duro, tengo que decir con claridad. De repente, justamente cuando tú hiciste el esfuerzo, como que caen una serie de pruebas durísimas. Hay problemas de la familia, de la esposa, del dinero, del trabajo, de esto. Y uno como que quiere reaccionar y dice, ¿cómo es que yo estoy orando y quiero hacer esto? Es que el enemigo no puede soportar aquella cosa. Ver a un hombre que lo tenía acá ya, se cambió de lugar. Por eso a veces en la misma casa, en mismas familiares, nos pueden criticar para desanimarnos. Nosotros no nos preocupemos, mujeres, hombres, muchachos. Eso no tiene importancia que el otro, que esto, hasta que mi madre o mi padre no esté de acuerdo. Nosotros pensemos lo que Dios piensa de nosotros. Recordemos lo que dijo Dios de Job. Este es un varón justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Podrá decir Jesús eso de nosotros? Pero, ¿y cómo reaccionó Zaqueo? Lucas 16:8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso hemos oído tantas veces. Pero no nos hemos puesto a pensar qué le hizo reaccionar eso. Si usted se da cuenta, eso es que al ponerse de pie, primero le dice Señor. La palabra Señor se le daba a Dios. Y luego dice, se transformó de una. Eso que ahora quería dinero, mientras que le cobraba más por esto, ahora dice, yo le voy a devolver 4 veces de lo que yo hice mal a las personas que hice. Estaba tan arrepentido. Alguien podría ser, yo le devuelvo lo que le robé. Pero él no quiso devolver solamente eso. Dijo, voy a volver 4 veces porque hice tanto daño a esa persona. Ese es lo que dijimos antes en el estudio bíblico. Ese es nacer de nuevo. Ahora no importa ya las otras cosas. Con eso podemos darnos cuenta que Jesús llegó a la vida de ese hombre con problemas, porque se da cuenta que ya no es importante buscar la parte material.
Lo que a él le interesa ahora es seguirle a Jesús. Zaqueo se da cuenta que todas las riquezas que había adquirido había sido de mala manera. Por eso dice directamente: si he defraudado, voy a devolver. Eso es lo que hace Jesús cuando llega al corazón de las personas. Mi carácter lo bota a otro lado. Mi adicción a algo se va a otro lado. Y no solamente eso, si lo puede ver a Zaqueo, como dije, no devuelve lo que le robó. Él dice: yo voy a devolver 4 veces. Y si yo he tenido eso, quiere decir que mi actitud tiene que ser prácticamente borrada totalmente. Recibir la voluntad de Dios es grande. Eso es lo que hace Jesús en el corazón de una persona. Hace algo que uno ni siquiera entiende. Ahora Zaqueo entendió lo que Dios, o lo que Job le dijo a Dios. Por eso es que la gente se admira cuando tú eres un verdadero hijo de Dios. Para él es un mundo totalmente diferente. Dice: qué fanático ese man. Deja todo. No se va a este lugar, podría irse, puede hacer esto, no puede ganar más, puede tener esto. No, nos ven tontos. Eso es lo que podría verse en el caso de Zaqueo. Pero Job 1:21, eso es lo que sintió Zaqueo también. Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estaba en lo que estaba, él era un hombre nacido de nuevo, Job. Por eso, cuando estaba en lo que estaba, pudo entender todo el contexto. Zaqueo entendió entonces que más que el oro y la fama es mejor tener el favor de Dios. Por eso empezó a repartir los bienes. Dar 4 veces es comenzar a dejar todo, quedarse sin nada. Sus ojos fueron abiertos y desde ese momento estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a recibir su amor y a darse cuenta que las bendiciones vienen de Dios. Y ahí sí, si vienen cosas materiales, bienvenido. ¿Cómo? Después tuvo el doble. Después que quedó sin nada, pero él era un hombre pudiente antes. Pero ahora la palabra dice que tuvo el doble. Imagínense, eso es el cielo. Con la historia y la actitud de Zaqueo, la palabra de Dios nos enseña que debemos amar a nuestros semejantes, comenzando con nuestra familia. Desechar el egoísmo, la soberbia, el hedonismo, la vanidad, para vivir los valores eternos como la verdad, la justicia, la humildad, el amor, la solidaridad, etc. Nosotros sabemos de eso. Por eso se cuenta una historia que me dejó pensando cuando nosotros leemos literatura de la Edad Media. Hay cosas interesantes. La sociedad pensaba de otra manera. Esto tal vez no va a cuadrar ahorita en el pensamiento de ustedes. Se cuenta que un hombre rico de la Edad Media que entendió la gracia de Dios, pero era un hombre rico en ese tiempo, tenían consejeros y tenían abogados. Yo no entiendo eso mucho. Para morir todo dejaban con albaceas, con abogados, con todo para que se cumpla esas cosas a la muerte. Y él le pidió al abogado
que el día de su muerte se haga lo siguiente. Él le dijo que haga cargar su féretro con los mejores médicos del lugar. Como tenía plata, podía hacer todo eso. Y que atrás de ellos tenían que ir personas botando dinero, que les dio una cantidad de dinero. Y que en el momento del entierro en su caja se haga 2 orificios para poder sacar las manos afuera, y que debían estar con las palmas hacia arriba para mostrar ante Dios y el mundo unas manos vacías. El abogado, sorprendido, le pregunta: ¿por qué quiere hacer todo esto, Señor? El hombre le responde: quiero que los mejores médicos del país me carguen para que vean que con todo su conocimiento no pudieron alargar mi vida. Las personas que van botando el dinero mostrarán al mundo que el dinero no sirve de nada en esta vida, peor cuando morimos. Y mis manos con las palmas hacia el cielo mostrarán a todos que nada traemos a este mundo y nada nos llevamos de aquí. Es por eso que Dios es el único que merece la honra y la gloria de Dios. Creo que un hombre que entendió, se daba cuenta que eso es la verdad. Para nosotros ya no tenemos este pensamiento como para eso, pero sí podemos reflexionar en aquello. Ahora, Lucas 9 y 10, oímos las palabras de Jesús. Caso de Zaqueo. Versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué cosas tan grandes, si ustedes se pudieran dar cuenta exactamente. En la primera parte le dice, sabes, Zaqueo, ni dijo, solo avanzó a decir las palabras anteriormente, Señor, y dijo que va a devolver. Pero él sabía, así como la mujer adúltera, no estaba confesando, pero él sabía, cuando ella le dijo, sí, Señor, nadie me ha juzgado, le estaba diciendo, sí, mi Dios. Aquí le estaba diciendo igual. Entonces, ve que él estaba reconociendo a Jesús de verdad. Y por eso dice, ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo está salvado. Eso le dice. Y no solo eso, porque antes se creía que solamente los descendientes de Abraham, los judíos, eran los que podían salvarse. Por eso le dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él era simplemente uno de ese lugar, seguramente no tenía el linaje de Abraham. Y aquí les calla a las personas que estaban incómodas. ¿Cómo es que se ha venido aquí a meter a un pecador? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí había un hombre perdido y estaba salvándolo ahora. Lo grande de todo esto es que Jesús, al ver la actitud de Zaqueo, dijo, es verdad, este hombre ha recibido la salvación que yo le ofrezco. Primero porque conoce que el corazón de las personas, y porque además fue visible la actitud de él. Lo que iba a hacer es claro que él nació de nuevo. Este hombre en verdad sacó de su corazón todo lo que le encadenaba en el mundo y lo llenó de Jesús, recibiendo el perdón, la restauración, la salvación y la vida eterna. Por eso les invito a todos nosotros también, mis hermanos, que actuemos de la misma manera que este señor que está allí. Él tenía
ese turbante. Nosotros no tenemos, pero podemos hacer la misma situación. Ese es el mismo Dios que le dijo a Josué cuando le dio bendición, los que leímos en esta mañana. Permítame leer del 4 al 7 de Josué 1. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Esto es importante, el 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Para ser un hijo de Dios hay que ser valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado? Ahí está la respuesta. No te puedes ir para allá ni para acá. Pero si has hecho eso, no le reclames a Dios. Jesús siempre está pasando por nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra casa. Y nosotros, igual que Zaqueo, necesitamos de Jesús. Igual nuestra casa, nuestra familia, nuestros vecinos, etc. Necesitamos cambiar para disfrutar la vida, vivir días verdaderamente felices, rodeados del amor de Dios que pudo experimentar este Zaqueo. Tratemos de vencer cualquier adversidad, problema, obstáculo para alcanzar la salvación y la vida eterna que nos ofrece Jesús. Los que tienen la actitud como Zaqueo tendrán el deseo sincero de ver a Jesús. Entonces podrán vencer cualquier obstáculo para ir a Él. Se esforzarán por verlo, encontrarlo y recibirlo. Cristo siempre quiere visitar la casa de cualquier Zaqueo que esté dispuesto a entregar su corazón y recibirle. Entonces es claro cómo es el que es como Zaqueo. Tiene necesidad de ir a Jesús. Busca, no le importará, se esforzará por hacerlo. Tanto necesitamos de Jesús, porque la palabra de Dios dice que como todos somos pecadores, la paga del pecado es... La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: